Y así puestos de pies, hermanos, buscan en sus Biblias 2 Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hoy vamos a hablar de una fe ardiente. Semana pasada hablamos de una fe no fingida. Versículos 6 al 8 dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Veamos ahora que a Timoteo se le aconsejó que avivara el don de Dios que había en él, que estaba en él. ¿Cuál era exactamente este don que Dios le había dado a Timoteo? ¿Y por qué era necesario que él lo avivara? ¿Y cómo iba a vivir este don, a avivar este don que él tenía? Y dice aquí la palabra de Dios, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y si es así, ¿cómo podemos descubrir lo que es y cómo podemos avivar ese don que hay en nosotros? Y tenemos que entender que lo que leemos aquí se aplica a nosotros también. Primero vamos a hablar aquí una fe ardiente. Semana pasada, recuerda, hablamos de la fe no fingida que estaba en él. Versículo 5, él dijo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos la importancia de los abuelos o las abuelas en la vida de un niño, porque desde la niñez he conocido la palabra de Dios, y eso es muy importante. ¿Okay? Usted mira aquí 3:15 de 2 Timoteo, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Entonces, desde que era niño, él fue criado en las escrituras. Podemos decir que fue criado en la iglesia. Él era un hijo de una madre cristiana, una abuela cristiana. Y yo digo, nunca menosprecie su valor ante Dios como abuelo, abuela, como madre y padre. Y nunca menosprecia, nunca piensa que su influencia no es importante. Hay hermanos aquí que están aquí en la fe por sus abuelos o sus abuelas. Y a veces los padres no aman al Señor. El padre de Timoteo no era cristiano, era griego. No dice aquí ninguna documentación que su padre era cristiano. Su padre era griego. Pero eso no fue justificación para no enseñarle la palabra. Él supo el camino por la palabra. Y él conoció la palabra por su abuela y a su madre. Lo vemos entonces que era una fe no fingida, que habitó primero en su abuela y en su madre. Y me voy a desviar un poco del tema de hoy, no pensaba decirlo, pero yo voy a decirles: lo mejor que usted como padre o madre o abuelos pueden dejar a tus hijos no es su casa y su dinero, un buen estudio. Muchos se enfocan en eso. Yo noto eso es muy importante para muchos aquí. Hay que dejar una herencia a mis hijos, una casa. No, hermanos. La mejor herencia que tú puedes dejar es un buen testimonio. Enséñales la palabra de Dios. Porque la fe que ellos recibirán por medio de la palabra, porque la fe viene por el oír,
y el oír por la palabra de Dios. Lo mejor que tú puedes dejar a tus hijos es tu fe, tu testimonio. Y si ellos tienen fe y ellos de veras ejercen su fe, no te preocupes. No van a ser flojos, no van a ser viciosos, van a vivir sus vidas y sin duda van a ser mejor que usted. ¿Ok? Y usted no tiene que dejar su casita cuando ellos puedan algo mucho mejor, porque van a ser buenos trabajadores y serán recompensados. Lo mejor que uno puede hacer es dejar su fe. Y además, la casa que usted deja a sus hijos, dinero, riqueza, lo que sea, eso es perecer, eso se va a perecer, eso es temporal. La fe que usted deja a sus hijos es por la eternidad. Entonces, mis hijos, yo espero verlos en el cielo por la fe de ellos, no por herencia que les he dejado. Lo mejor que un padre puede dejar a su hijo o una madre es su fe. Y eso que pasó aquí. Entonces, versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Posiblemente la abuela vivía con ellos, cuidaron de su madre, de madre de Eunice, y mientras la abuela vivía ahí, ella habló del Señor a su hija y a su nieto. Y tal vez a su yerno, mas él no hay ninguna documentación que él aceptó al Señor, tal vez. Y ahora vemos entonces, si usted tiene esa fe no fingida, y hablamos de eso la semana pasada, tome en cuenta aquí ahora esas palabras muy importantes. Es una transición. Él está diciendo, ok, esa fe que habitó en tu abuela, en tu madre y ahora en ti, 3 generaciones. Él dice, como tú tienes esa fe no fingida, una fe genuina, dice aquí en versículo 6, por lo cual, quiere decir que lo que él va a decir está basado en versículo 5. Por lo cual, uno nunca comienza desde nada, por lo cual, no, él dijo algo, él dijo, tú tienes una fe no fingida en ti, por lo cual, es decir que si tú y yo, todos aquí tenemos una fe no fingida, es para nosotros también. A menos que tú tengas una fe fingida. Tu fe nada más, hay muchos dicen, él habla con los dientes para afuera. Eso es una fe fingida. Tú hablas con Dios con los dientes para afuera. Porque la verdad es, solo una fe genuina te va a salvar, no una fe falsa. Una fe que es fantasía. Una fe que tú inventaste. Tiene que ser una fe bíblica que el Señor te la dio y que habita en ti. Entonces vemos que esa fe, entonces, es una fe que requiere avivarse. Piensa como, si usted recuerda en los tiempos antiguos, cuando tiene que calentar el fuego, tenía algo que hacía aire y así encendía el fuego. O piensa usted de los trenes antiguos que tenía carbón. Y había alguien que con su pala echaba carbón para que no se parara el tren. O con usted mismo, está haciendo carne asada con mezquite o carbón. Se está acabando y hay mucha carne y mucha gente, hay que echar más leña. Muy importante entender eso. Una fe genuina es una fe que requiere avivarse. Hay que... En inglés me gusta stir up, que es decir, kindle. Hay que rekindle, es que hay que volver a avivar ese fuego. Entonces, veamos aquí en versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces, vemos aquí primero que la fe es un don de Dios. Porque él habló de esa fe en versículo 5. Y entonces vemos que el don de Dios, hay 2 cosas, pero una es la fe.
¿Quién es el autor de nuestra fe? ¿Quién es el dador de nuestra fe? ¿A quién oró Pedro? Pero por todos los discípulos, Señor, aumentanos la fe. El que es la fuente de toda fe, nuestro Señor, el Señor. Él es el que nos da la fe. La fe es, como dice en Santiago, que toda buena cosa, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, donde no hay mudanza, no hay variación. ¿Qué está diciendo él? ¿Cree usted que la fe es un don perfecto? ¿Cree usted que es una buena dádiva? ¿De dónde viene tu fe? No nació en tu corazón, alguien te la dio. Esa fe viene de Él, es un don de Él. Entonces, vemos aquí que la fe es un don de Dios. Y muchos dicen, bueno, si yo tengo esa fe, yo no tengo que avivarla porque es de Dios esa fe. Es donde nosotros nos equivocamos. Porque es responsabilidad del creyente, el poseedor de esa fe, mantener ardiente su fe. Acabamos de cantar el himno, haz arder mi alma. Pero la verdad es, tal vez tu alma Dios te puede hacer, pero tú eres responsable por hacer arder tu fe. Si nosotros no pensamos así, pensamos que todo viene de Dios, pero se nos olvida que dijo Pablo a los Corintios que somos colaboradores. Dios no nos hizo robots. No aprieta el botón. No, Él nos hizo seres vivientes. Ha hecho a su imagen. Y Él nos dio también este libre albedrío para poder escoger si queremos una fe con fuego o no. ¿Recuerda la parábola de los tres mayordomos? Uno recibió 5 talentos, otro recibió 2 talentos y otro 1. El de 5 y el de 2 lo doblaron, invirtieron. El de 1 enterró su talento. Y después los 3 tuvieron que rendir cuentas al Señor. Es una parábola, pero el hecho es dar a entender. Tu fe es regalada. Dios te la dio. Pero ¿qué vas a hacer con ella? Voy a hacer un ejemplo. Digamos que alguien te regaló un carro, te lo regaló. Tú no pagaste por el carro, fue un regalo, te dio las llaves con el título, la escritura, es tu carro. Pero no porque alguien te dio el carro, ahora esa persona va a estar checando el aceite y el agua y el líquido de la transmisión y la batería. Es tu responsabilidad de mantener tu carro. Te fue regalado, sí. Tal vez valió $30,000, pero te fue regalado. Pero ya, ¿qué vas a hacer con este carro? Este regalo que te fue dado. Hay gente que no cuida sus carros. Y después piensan, ¿por qué se me murió mi carro? El motor ya no sirve. Porque no lo cuidaron. Entonces, mi carro, yo siempre lo checo. Cada tantas millas yo cambio el aceite, yo ando checando. ¿Por qué? Porque yo quiero que me dure muchos años. Entonces, la fe es un don de Dios. Pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad de mantenerla ardiente, con fervor, con fuego. Y por eso aquí Pablo dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es tu responsabilidad. Yo siempre he dicho, la salvación no te costó nada. Cristo pagó por ella. El discipulado te cuesta a ti. Por eso dijo, calcula los gastos. Para ser salvo fue gratis para ti. Le costó al Señor toda su vida. El discipulado te cuesta a ti. Y si no quieres ser un buen discípulo, entre tú y el Señor, tú rendirás cuenta al Señor por tu falta de desarrollar tu discipulado delante de Él. Entonces es muy importante entender eso. Y una fe ardiente, porque si es una fe, tú no puedes avivar una fe muerta y fingida. Está hablando aquí de una fe no fingida. Entonces, cuando uno aviva su fe, en el fin le voy a explicar unas sugerencias, cómo tú puedes avivar su fe. Pero una fe ardiente será notada por los hermanos.
la iglesia. Ahora, muy importante entender eso. Si usted mira aquí, en capítulo 1, versículo 6, dice que está en ti por la imposición de mis manos. Él fue ordenado. Si usted mira 1 Timoteo, capítulo 4, en versículo 14. No descuides el don que hay en ti. Otra vez, el don que hay en ti, sí, 4:14. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, los ancianos, tal vez diáconos, pero los líderes que pusieron la mano. Pablo era uno de ellos. Por eso en 1 Timoteo se ve que era el presbiterio, cuando es más que un anciano, es un grupo de ancianos que está ordenando. Pablo entonces no está diciendo que él solo, mas él tomó parte. Y en 2 Timoteo él dice que él impuso sus manos sobre Timoteo también, con ellos. Pero si usted mira conmigo en Hechos 16, donde Pablo conoció a Timoteo por primera vez, en Hechos 16, porque Timoteo era o de Derbe o de Listra, no estamos seguros, pero dice en 16:1 de Hechos. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí ciertos discípulos llamados Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, su nombre era Eunice, pero de padre griego, su padre era inconverso. Y daban, ¿quién? Los hermanos de Derbe y de Listra, eran dos ciudades juntas. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. So, dieron buen testimonio de él. Él no levantó su bandera, aquí estoy, yo soy muy fiel. No, los hermanos se dieron cuenta. Y ahí dice en versículo 2, quiso Pablo que éste fuese con él. Y ahí yo creo donde él fue ordenado. Y dice, y le circuncidió por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y lo llevó con él y comenzó a pasar por las ciudades y comenzó a predicar y levantar iglesias. Y Timoteo estaba con él. Lo vemos entonces, una fe ardiente será notada por los hermanos. Tú no tienes que levantar publicidad de tu fe. Si tú eres fiel, todos se dan cuenta. Entonces hay una fe que requiere avivarse. Pero si tú te descuidas, tu fe se va apagando poco a poquito. Y después vemos también el don del Espíritu Santo en versículo 7. Porque él habla también del Espíritu Santo después que habla de ese don que hay en él. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo vemos aquí ahora. Eso es muy importante. Okay. El don del Espíritu Santo. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, por tu fe genuina, no fingida, es imposible que no habite el Espíritu Santo dentro de ti. Donde hay fe genuina, ahí está el Espíritu Santo. Van mano a mano. Y Él es don de Dios para todos los creyentes en Cristo Jesús. Mira conmigo ciertos versículos, ¿ok? Primero, quiero que miren conmigo en Hechos 2:38, cuando Pedro estaba predicando a todos que estaban escuchando, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos como lengua de fuego. Y estaba predicando. Entonces, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, aquí está 2:38, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué mejor don que el Espíritu Santo? Es un don, es un regalo.
Y usted mira conmigo otro lugar, capítulo 10, cuando Pedro con otros judíos fueron a la casa del italiano Cornelio. Y cuando estaban hablando del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y ustedes pueden ver en 10:45, dice, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don. Y si quieren mirar, bueno, hay más lugares, ustedes pueden buscar después en Hebreos, pero el hecho es, el Espíritu Santo que tú y yo tenemos es un don de Dios. ¿Por qué dice don? Nadie lo merece. Tú no puedes comprar la presencia del Espíritu Santo. Usted no puede ganar la presencia. Usted nunca merecerá la presencia del Espíritu Santo. Es un don de Dios. Y sin el Espíritu en ti, no eres salvo. Porque eso es como somos bautizados en el Espíritu, por el Espíritu, en el cuerpo de Cristo. Habla de eso 1 Corintios 12. Pero el hecho es, muy importante entender eso. Tú tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. Es un don. Si no, nada más la salvación es un don. El Espíritu Santo es un don. Cristo es un don. Él dio su vida por ti. Su sangre fue regalada por ti. Más bien sacrificada también por ti. Entonces, la Biblia dice que la salvación es una dádiva. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por Jesucristo Señor nuestro. Es una dádiva, es un regalo. Otro lugar dice, gracias a Dios por su don inefable. El Espíritu Santo es un don, es un regalo. Y también vemos aquí que y ese Espíritu Santo, Él es espíritu de poder. Pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o timidez, es otra palabra, sino de poder. Y más adelante vamos a ver, tú y yo tenemos a nuestro alcance el poder de Dios. No confía en tu propio poder. Tu poder no sirve para nada contra el enemigo. Pero podemos nosotros esforzarnos en el poder de Dios. Entonces, y vemos aquí, pues, nos da el espíritu de poder. El Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer lo que tenemos que hacer. No hay excusa legítima, excusas hay, pretextos hay, pero válida, una excusa válida por un cristiano tímido. ¿Ok? No debemos ser tímidos. La verdad, hermanos, yo sé que los temores vienen en la vida, es natural, pero no espiritual. Y vemos también que es un espíritu de amor. Él es espíritu de amor. Y vemos aquí también, versículo 7, sino de poder, de amor. Si tú tienes el Espíritu Santo, estás avivando ese espíritu, ¿cómo no vas a amar a tu hermano? ¿Cómo no puedes perdonar a tu hermano? Para una persona, un hermano, no perdonar a su prójimo, aparte que es algo muy audaz, es arrogancia. Porque si tú no perdonas a tu hermano, estás dando a entender que tú nunca has hecho un daño a alguien, tú nunca has ofendido a nadie y tú nunca has necesitado ser perdonado. Todos fallamos, todos ofendemos, dijo hasta Santiago. Todos ofendemos. Entonces, si tú has ofendido y quieres que te comprendan y que te perdonan, porque tú no eres capaz entonces de ser comprensible, considerado y perdonar también. Y tú no puedes, a menos que el amor del Espíritu Santo esté vivo en ti y no como que se está apagando. No, él dijo aquí, te aconsejo, él dijo que avives el fuego del don de Dios, avives el fuego del Espíritu también. Tú puedes hacerle triste, no contristéis el Espíritu de Dios, dice la Biblia en Efesios 4:30. Entonces, es muy importante entender que
Hay mucho. Tú tienes mucho en tu poder, en tus manos. No te hagas como un títere en la mano de Dios, una marioneta que no tiene mente, no tiene nada. No, tú no eres una marioneta. Tú eres un hijo de Dios. Hay que buscar su rostro. Hay que tener una relación íntima con Él. Y esa relación, usted también tiene que trabajar en mantenerla. El problema cuando estás alejado de Dios no es que Él se fue. Tú te fuiste. Tú te alejaste. ¿Desde cuándo el Señor te aleja de ti? Come on. Si tú sientes alejado de Él, tú eres el culpable, no Él. Entonces es muy importante. Es como un barco, si pudiera hablar y no lo amarraron y la marea se lo lleva poco a poquito, poco. Mire, la tierra se movió. No, la tierra no se movió. Si el barquito está más lejos, porque el barquito no estaba ligado a la tierra o al puerto o donde sea. Entonces, cuando tú te sientes alejado de Dios, tenlo por seguro, 100% de la vez es tu culpa, no culpa de Él. ¿Okay? Tenlo por seguro. ¿De veras, ¿De veras tú crees que tu Dios es infiel y te va a dejar? Come on. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Entonces, si tú sientes desamparado, es porque tú te alejaste o Él te está probando y tu fe no tiene fuego. Tu fe se está apagando y tú sientes que Él te ha abandonado cuando Él nunca te abandonó. Lo vemos entonces, el espíritu de poder, de amor. ¿Cómo puedes tú decir que tu corazón, ese don ha sido avivado cuando tú no puedes amar a tu hermano? Tú te estás engañando. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Y el espíritu de dominio propio. Él nos ha dado dominio propio. Esa palabra dominio propio, eso quiere decir simplemente que tú reinas sobre las circunstancias y no las circunstancias sobre ti. Cuando tú te enojas, dices, es que yo tengo ese problema y mi mecha es muy corta. Pues entonces arréglalo. El Señor, alarga mi mecha, porque está muy corta. Dame más paciencia, Señor. Es una manera de avivar tu fuego. Y la verdad es, o si tú andas mirando a las mujeres como no debes de mirarlas si eres un hombre. O tal vez si eres un hombre, mira a otros hombres como no se debe. Está mal todo eso. Dios nos dio dominio propio. Él no te hizo un títere. Te hizo un hijo, una hija, con libre albedrío. Tú pecas porque tú quieres pecar. No te hagas. El pecado es sabroso para algunos. Y por eso pecamos. No es amargo. No es algo amargo. No es como que está chupando limones. El pecado es sabroso. El pecado es muy sabrosito. Es como, ¿sabe qué? ¿Sabe esas cajas de chocolatines, de corazones ahora que están vendiendo, ¿verdad? Y muy sabrositos. Pero el pecado entra muy suave en tu vida, después produce mucho dolor. Y siempre, sin lugar a duda, tú vas a pagar más de lo que estás dispuesto a pagar por tu pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Y las consecuencias siempre cuesta mucho más de lo que pensábamos que iba a costar. Es mejor buscar a tu Señor, aléjate del pecado, pero si tú tienes dominio propio, eso es mucho más que nomás el área del sexo, es el área del orgullo. O por ejemplo, si un día un hermano o el pastor te llama la atención de algo, ya comienza a defenderte. Espere, tal vez el pastor está viendo algo pero cuando tú eres muy listo para defenderte, tenlo por seguro. Tú no andas con dominio propio. Ni siquiera quiere escuchar todavía. No quiere escuchar. Entonces, y recuerda que en la clase estamos hablando de que en el mundo anda, pues el príncipe del aire, que es el diablo, él opera en los hijos de desobediencia. Él es el padre de mentiras. ¿Qué va a hacer los del mundo? Van a mentir y no les importa. Él
es orgulloso. Seré semejante al Altísimo. Muchos quieren ser el rey y Dios de sus vidas y no quieren hacer caso a la palabra de Dios. Entonces, Cristo nos salvó del mundo y con eso nos dio dominio propio para no hacer lo que los del mundo hacen. No tenemos que vivir así. Otros son flojos. ¿Sabe qué, hermanos? Hay cristianos que batallan con la flojera. Salen de la cama, vas a creer, después de las 8, 9, 10. ¿Qué es eso? Y él dice, levántate, dormilón. ¿Sabe? Es ridículo. Y salen tan tarde de la cama. Yo conozco hermanos que salen de la cama después de las 12. Ya para la comida, se levantan para desayunar. Imagine usted. Dios no nos llamó para eso. No. Es horrible. Entonces, hay flojera. La Biblia habla de los perezosos y ociosos. Y gente que trabajan, pero no son constantes. Son flojos. No quieren trabajar. Y después piensa, ¿por qué no tengo dinero? Y mira los que están mejor económicamente. Mira estos. Tal vez trabajaron por lo que tienen. Y yo digo una cosa. Ve a los lugares más caros de la ciudad. Ve las casas que valen mucho, 500,000, $1,000,000. No todos son de carteles. Muchos trabajaron, muchos nacieron pobres, estudiaron, se esforzaron. Y ahora tengo una casa bonita. No hay que mirarlos con envidia. No miran los ricos con envidia. Eso también abarca dominio propio. Da gracias por los ricos. No, ahora si es por los ricos, ¿quién inventaría y haría sus celulares? ¿Usted cree que un pobre sin dinero va a hacer un celular para usted? ¿Tiene carro? ¿Tiene electricidad? Bueno, no tuvimos en la mañana, yo sé, pero ahora tenemos. Pero el hecho es, si tú andas bien, da gracias al Señor por los ricos. Yo no miro a los ricos con envidia, yo doy gracias. Un multimillonario o billonario después abre una fábrica y da trabajo a 100, 200 personas. Y esos 100 o 200 representan 100 o 200 familias que pueden comer, comprar una casa, comprar un carro. Gloria a Dios por los ricos. Entonces yo no soy de esos que ando mirando con envidia a los que tienen. Gloria a Dios. Ahora, si algunos son ricos porque mal habido, ¿verdad? Y hicieron cosas malas, ellos le dirán cuenta al Señor. Pero yo nunca he visto a los ricos con envidia porque yo doy gracias por ellos. Si tú vas a un lugar en África como Somalia, todos son pobres, ahí vas a ver es la vida si no hay ricos. Entonces, demos gracias. ¿Y por qué vienen muchos de este país? Porque hay trabajo. ¿Por qué hay trabajo? Porque hay más ricos. No, da gracias a Dios. Ese es dominio propio. No te dejas ser influenciado por esa gente política que quieren que hay que tumbar el gobierno. Esos ricos, mire, así. Voy a dar un ejemplo político en Cuba. Antes de 60, en los 40 y en los 50, Cuba era el país más rico en las Américas, después de Estados Unidos. Mucha gente iba a sus vacaciones, levantaban estas villas tan hermosas, esas casas hermosas, era muy rico. Y Castro y otros influyeron a la gente. Mire esos ricos, ellos quieren todo para ellos. Ok, ¿sabe qué pasó ahora? Todos son pobres. Y es una miseria vivir en Cuba. Lo mismo pasó en Venezuela. ¿Eso qué pasa? Cuando no tenemos dominio propio y pensamos bien las cosas. El Espíritu Santo nunca guiaría a un cristiano a tomar parte en estas demostraciones y protestas que son malas. Eso es. Entonces, dominio propio. Y recuerda, cuando Pablo dijo eso, era bajo Nerón, era bajo los emperadores horribles de Roma. Y aún Pablo dijo, obedeced las leyes. Y Pedro también dijo lo mismo. Vemos, es el don del Espíritu, es el espíritu de poder, el espíritu de amor y es el espíritu de dominio propio. Después vemos la fe ardiente en acción. Pablo nomás dice para avivar tu don, pero hay que ponerlo en práctica. Por ejemplo, en aquel entonces cuando los trenes usaban carbones, tenía que echarle, porque si no, esa maquinaria tan fuerte y poderosa quedaría parada. Necesitaba fuego. Cuando usted compra una carne hermosa, esa carne, qué bueno. Y después tú vas a encender, no hay carbones.
No sirve para nada. Tienen que ir a la tienda a comprar carbones porque esa carne hermosa todavía está en el congelador, está fría y no lo pueden comer hasta que tenga carbones. Hay que encenderlo. Ya cuando está listo, después se pone la carne, ¿verdad? No quiero darles hambre, pero es un ejemplo que les estoy dando. ¿Ok? Y la verdad es, muchas cosas. Entonces, ¿para qué tenemos fuego? Para calentarnos, para cocinar, tal vez para purificar, porque también purificaban plata y oro y metales preciosas. Entonces, si vas a calentar tu corazón, tu espíritu, tu fe, ¿para qué? Y ahí donde Pablo ve aquí entonces la fe ardiente en acción. Si a la luz de que Timoteo tenía una fe genuina, acompañada por el Espíritu Santo, el apóstol vio la necesidad de recordarle a su amado hijo, ¿ok? Porque Timoteo era su amado hijo, que viviera, que pusiera, que actuara según esa fe. Ponga tu fe en acción. Porque una fe ardiente es para que se mueva, para que cosas suceden en tu vida. Y entonces primero vemos aquí la valentía, el valor de Timoteo en el testimonio del Señor Jesucristo. Yo lo que dice ahí en versículo 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Tome en cuenta que a veces viene vergüenza para hablar del Señor, no da pena hablar del Señor. Pero con una fe ardiente habrá menos vergüenza. Por eso ahora Pablo está diciendo aquí en versículo 8, primero en versículo 6, lo que debería hacer, te aconsejo que avivas el fuego del don. Ok, ahora ponlo en práctica. Después siguió, por tanto, ¿sabe usted cómo esos versículos siguen? Es como una continuación, porque el versículo 6 comenzó, por lo cual, bueno, el versículos 4 y 5. Y después el versículo 7, ¿por qué? Ok, está diciendo aquí entonces, ¿cómo vas a avivar tu fuego? Por medio del Espíritu. Versículo 7, porque no nos ha dado espíritu, Dios espíritu de cobardía. Sí, porque ahora versículo 8, por tanto, es otra continuación. Sí, todo es una enseñanza larga con diferentes secciones. Lo vemos aquí ahora. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Estoy hablando aquí de valentía en el testimonio del Señor. ¿Testimonio de qué? Estamos testificando lo que Él hizo en la cruz. Recuerde que Pablo dijo a los corintios que para muchos es tropezadero. Porque parece tontería hablar de una cruz. Los sabios no entendían eso, los filósofos. Entonces queda como un tonto ahí hablando de eso, un hombre que murió en la cruz. Pero Pablo dijo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, que hizo Él en la cruz por ti. Él murió por nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Hemos quebrantado las leyes de Dios. Dios está enojado con la humanidad y Cristo nos salvó de este enojo. Cuando Él te salvó del mundo, Él te salvó de la ira. Porque antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de amor. Entonces, y Él dice, no te avergüences, pero Él mismo se incluye. Él dice, ni de mí preso suyo. Porque muchos dirían, mire Pablo, ese es tu mentor. Pues míralo ahí en la cárcel, porque estaba en la prisión. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pues el mundo decía, él era un preso de Roma, porque ya está en Roma, va a morir. Y esa es su última carta. Entonces, muchos dijeron, ¿ese es tu mentor? Hombre, esta es una prisión romana. Pablo dijo, el mundo me ve como prisionero de Roma. Yo soy preso de Cristo. Él sabía que él estaba donde el Señor quería que él estuviera. Él no era uno que fijaba en sus circunstancias, él tenía dominio propio. Él mismo sabía. No, yo no soy preso de César. Yo no soy preso de Roma. Yo soy preso del Señor. Digo, su preso. ¿No es? Versículo 8.
No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, que preso de Cristo. So, ven ustedes, cuando uno sufre, hay que hacerlo todo en nombre del Señor. Y eso era la mentalidad de Pablo y debe ser la mentalidad de todos. Si usted anda sufriendo en su negocio, en su trabajo, bueno, total, Señor, tú eres mi supervisor. Si me tratan mal así, es ok. Yo sé que soy tuyo. Yo soy tu siervo. Que pase lo que pase. Entonces vemos también, a veces, hermanos, Timoteo tenía muchos obstáculos. Era un joven. Nadie tomaba en cuenta su juventud. Otro hablaba de un Cristo que murió en la cruz entre los griegos. Su padre mismo era griego, tal vez por eso no recibió a Cristo. Después su mentor, su padre en la fe, encarcelado, listo ya para ser ejecutado. Hay muchas cosas en contra y Timoteo podía haberse ya caído por toda esa presión sobre él. Y Pablo, no te avergüences. Pues le digo, aviva el fuego del don que hay en ti. Y después vemos también, Valen tiene sufrimiento por el evangelio. Él iba a morir y Timoteo iba a seguir. Y él dijo a Timoteo en versículo 8, si no, participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Dice, tú recibiste el Espíritu, no de cobardía, sino de poder. Ahora, tú vas a seguir adelante en el Espíritu. Tú vas a seguir adelante avivando más y más su fe. Ese don que Dios te ha dado. Ven ustedes, ya a veces nosotros esperamos que Dios nos va a bendecir con un dosis de su poder y ahora sí puedo. No es así. Déjame decir algo de una crisis en tu vida. Las crisis no te hacen más fuerte, hermanos. No es eso. La crisis simplemente revela tu carácter. Tu fortaleza viene día tras día en oración, en la lectura bíblica, en el tiempo que tú inviertes con el Señor, cumpliendo, siendo hacedores de su palabra. Y ahora cuando viene la crisis, ya estás listo. Pero si tú has sido un cristiano mediocre, y tú has sido un cristiano flojo, y no lees la Biblia, y no oras como debes, y viene una crisis, no me te va a arrancar los cabellos, te va a poner loco. ¿Por qué? Porque la crisis nunca te hace fuerte. La crisis simplemente revela de veras quién eres. O eres o no. O eres un hombre con un fuego en tu corazón, o eres un hombre con una fe más o menos muerta. Entonces, por eso hay que avivar tu corazón ahora. No espera que venga la crisis. Es por ejemplo, si tú nunca comes, ya estás muriendo, y ahora dice el doctor, vas a morir en una semana, ahora comienzas a comer, pues ya es tarde, ¿para qué? Tú comes todos los días, haga tu ejercicio, cuídate, y cuando viene algo, ya estás preparado. Pero nosotros así somos muchas veces. El apóstol entonces compartió algo similar a los filipenses, porque dijo, participa de las aflicciones. Si usted mira conmigo Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1 y vamos a empezar en versículo 27. Filipenses 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Otra vez hablando del evangelio, el testimonio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La fe que decir la doctrina, la enseñanza. Y en nada intimidados por los que se oponen. Que dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Qué es concedido? Regalado. No solo que creáis en Él, eso fue un regalo de Dios. Usted nunca hubiera creído por tu propia cuenta. Él te dio esa fe. Sino también que padezcáis por Él. Es decir que sufrir por Cristo es un don de Dios. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Qué está diciendo él?
¿Qué dice? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que sufren por Él. Es una bendición sufrir por el Señor. Lo que Pedro dice lo mismo en el capítulo 4, en su primera epístola. So vemos, el apóstol compartió algo a los filipenses, Pedro dijo lo mismo en el capítulo 4, y aquí le está diciendo a Timoteo que él dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Ahora cuidado, porque Pedro aclara algo. Lo que él dice en capítulo 4. Él dice eso, es muy interesante. Primero él dice en versículo 12, amados, 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sufrir es la norma, hermanos. Y les dije una vez, 1000 veces, hasta que muera voy a decirles. Estados Unidos no es la norma para un cristiano. La norma para un cristiano, ve a los países de los árabes, ve a China, donde una cuarta parte del mundo vive, o una quinta parte, los comunistas, ve con los musulmanes, ve en otros lugares, aún en México hay lugares, estados como Chiapas, Tabasco, donde los cristianos sufren. No es la norma, nosotros vivimos abnormalmente, ¿okay? Los mayores cristianos sufren. Entonces dice aquí, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Estamos estudiando nuestra unión en Cristo en la clase. Esa es otra cosa, estamos sufriendo con Cristo. Es una bendición, y dice en 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora mira lo que dice 15, Él aclara. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, que se por metiche. Ahí dice. Pero si alguno padece como cristiano, porque si tú padeces por otras cosas, estás padeciendo como un mundano. Pero si tú padeces como cristiano, dice 16, no se avergüence. Oh, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Lo mismo. No se avergüence. ¿Por qué? Sino glorifique a Dios por ello. Veamos entonces, regresando ahora a 2 Timoteo, vemos aquí la valentía en el sufrimiento. Tú tienes que avivar el fuego dentro de ti, si no, no vas a poder ser buen testigo y no vas a poder soportar las aflicciones. Y algunos dicen, pues yo nunca he sufrido por Cristo. No, porque tú estás siempre callado, nunca hablas de Cristo, ni saben que tú eres cristiano. Comienza a hablar como se debe, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, quiero darles una sugerencia, y no es una lista exhaustiva, hay mucho más, nada más son 4 sugerencias. ¿Cómo avivar una fe genuina? Primero, oración constante. Ustedes pueden ver 1:3, él dijo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él oraba todo el tiempo, Pablo. Y si usted quiere buscar Daniel 6, versículo 10, él oraba también 3 veces al día. Por eso fue puesto en el foso de leones, por su fe. Mas él sigue orando, Daniel. Hay que perseverar en la oración. ¿Okay? Hay que orar constantemente. Y después hay que perseverar en la palabra de Dios. Usted mira aquí 3:16 de 2 Timoteo. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero si no la leo, ¿cómo seré yo enseñado, redarguido, corregido, instruido si no la leo? Si no la guardo en mi corazón, si no la tomo en serio, la Biblia sirve para nada. Es nada más un libro, o como un polvo cerrado. Lo abro de vez en cuando hay un servicio en la iglesia, pero no es parte de tu vida. Tú no te deleitas en la Biblia. No es tu delicia de día y de noche, como el Salmo 1. Entonces,
Hay que perseverar en la palabra de Dios. Esos son leña para tu corazón, para que tenga fuego, sea una fe ardiente. Acabamos de cantar, haz arder mi alma. Pues ¿cómo? Si no lees la palabra, no ores. ¿Qué quieres? Y vemos también obediencia a la palabra de Dios. No tengo tiempo. Ustedes buscan Hebreos 11 y ven todos los ejemplos de Noé, de Abraham, de Rahab. Todos cumplieron con la palabra de Dios. Todo. En el tiempo de Noé nunca llovió. Él hizo un barco. Imagina usted. Y él obedeció. Eso es todo. Si usted mira ese lugar, es como un museo de la fe de diferentes ejemplos. Todos tuvieron algo en común. Obedecieron la palabra, el mandamiento de Dios. No eran desobedientes. Todos. Ahí en Hebreos 11. ¿Y sabe lo que es la fe verdadera? Obediencia. Obediencia. Tú dices lo que Dios dice. Tú haces lo que Dios dice. Y ya. Ay, pero esto, no, peros. No, haz lo que Él dice. Cumple con su palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Primero de Juan 5. Y vemos entonces también, hay que perseverar en la palabra, hay que obedecer, perseverar es estudiarla. Deleítate en ella. O sea, la Biblia dice, deleítate así en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Está en el Salmo. Pero ¿cómo tú puedes decir que tú te deleitas en Jehová si no te deleitas en su palabra? Es una contradicción. ¿Okay? Entonces, hay que deleitarte en la palabra de Dios también. Salmo 119 habla mucho de los deleites que la palabra de Dios trae. Salmo 1, es su delicia de día y de noche la ley de Jehová. Y si la palabra de Dios no es tu delicia, no te engañes. Jehová tampoco es tu delicia. ¿Ok? Es sentido común, hermanos, es sentido común. Después vemos también asistencia constante o regular a los servicios de la iglesia. Nosotros tenemos servicios los domingos, los miércoles. ¿Están aquí siempre? Oh, pues yo aunque sea legalista. No tienes que ser legalista. Tú vienes porque tú quieres venir, porque tú amas, quieres estar con el pueblo de Dios. Mira cuán deliciosos es los hermanos habitando juntos en armonía, dice la Biblia. Eso está en Salmo 133. Y la verdad es, la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos que tiene por costumbre. Es una costumbre. ¿Por qué tontería uno deja de venir a la iglesia? ¿Y por qué no vino a la iglesia? Es que tenía una cita con el dentista. ¿No está abierto los martes? ¿No está abierto los jueves? ¿No está abierto los domingos? Los lunes. ¿Qué es eso? Entonces, cualquier cosita es un pretexto. Tuve que trabajar. Muchas veces tú no tienes que trabajar. Tú has escogido a trabajar en vez de venir a la iglesia. Tú has podido cambiar tu horario. Pero es más importante tu dólar que tu Cristo. Entonces, no ustedes porque aquí están, pero los que no vienen. Y simplemente, la Biblia dice, no dejando. ¿Y por qué? Porque es en la iglesia donde nos motivamos unos a otros, nos consideramos unos a otros. ¿Dónde puedo yo encontrar los fieles? En la iglesia y aprender de ellos. ¿Cómo dice la Biblia? Imitar a los fieles. Pues tengo que imitarlos, tengo que verlos para imitarlos. ¿Cómo los voy a ver si no vengo a la iglesia? ¿Y cómo puedo ser un ejemplo si yo no vengo a la iglesia? Entonces, déjame decirle eso. Si es una carga venir, algo anda mal con tu corazón. Muy sencillo. Está hablando miércoles también, la oración también. ¿Ok? Domingos también. Si es una carga venir a la iglesia, tu corazón no anda bien. No dice que tienes fuego en tu corazón. Está bien apagado. Bien apagado. Porque la Biblia nos enseña. Los hermanos quieren estar juntos. Los hermanos quieren adorar juntos. Piensa cualquier pretexto que tendrás para no venir cuando hay oración. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? Y después vemos también que el Espíritu Santo es nuestra fuerza y nuestro maestro. Si usted mira que 1:7, Él dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y después, que lo que Él dice aquí en versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones. Ahora mire, por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Dónde está el poder? En el Espíritu Santo.
mencionado en versículo 7. Y si usted lee después en Juan 14, 25, 26, Él es nuestro consolador, Él nos conforta, es nuestro maestro, Él nos enseña todas las palabras de Dios. Entonces Él es nuestro maestro y Él es nuestra fuerza. Él nos enseña y nos fortalece. Qué bonito, qué bonito. Cuando la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cómo usted cree que te fortalece Él? Por su Espíritu y por su palabra. ¿Sabe lo que dice en Efesios? Es tan bonito, Efesios 6:10. Lo memoricé años para atrás este versículo. En Efesios 6:10. Mira lo que dice. Y ahí habla de todos los enemigos que tenemos. Pero usted mira 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Mi poder está en Él, en el poder de su fuerza. No en mi poder. Y después vemos el amor perfecto del Espíritu Santo, echa fuera todo temor. ¿No nos dice aquí también en 2 Timoteo que es espíritu de qué? De poder y de amor. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, cuando Él es tu primer amor, tú nunca vas a tener miedo. Porque ese amor perfecto, Él está obrando en ti, echa fuera todo temor. Eso está en 1 de Juan 4, 18, 19. Y vemos entonces el Espíritu de amor, el Espíritu Santo. Es Él que nos da, lo más que tú amas a Dios, nunca tendrás miedo. ¿Quién amó a su Padre más que Jesús? Nadie. Y Él fue a la cruz. Y lo que quiero decir es natural tener temor, pero no es espiritual. Y el amor, Él está formando en nosotros este amor, y el amor perfecto echa fuera todo temor. Él está obrando este amor en nosotros. Si tú eres tímido, tienes miedo de algo, es porque este amor no ha sido perfeccionado en ti todavía. Compara eso, versículo 1, 7 y 8 de 2 Timoteo con 1 de Juan 4, 18 y 19. Y por último, cuando la fe genuina es avivada por el Espíritu de Dios y su palabra, tú estás leyendo la palabra, te estás nutriéndote con la palabra, llenando tu corazón con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo está contento y Él obra en ti por medio de su palabra. Porque recuerda, Efesios 6 dice que la palabra es la espada del Espíritu. Lo más que tú tienes en tu corazón, más tienes con que pelear contra tus temores y contra tus enemigos. Y la fe genuina, cuando la fe genuina es avivada por el Espíritu de Dios y su palabra, hermanos, no hay límite en cuanto a lo que se puede lograr a través de tal individuo. Yo voy a terminar con el ejemplo. Había un joven que era un zapatero y él, su maestro de escuela dominical fue y lo visitó. En aquel entonces hacían los zapatos atrás, era en los 1800, no importaban zapatos, ahí mismo hacían los zapatos. Y este hombre sintió mucho la necesidad de hablar con un joven de su clase, evangelizarle, hablarle de Cristo. Y él fue atrás en la tienda, le habló de Cristo y este joven se entregó a Cristo. Y después escuchó un sermón que estaba diciendo palabras. No hay límites. El mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer por medio de una persona totalmente entregada a Dios. Y este joven dijo, yo seré esta persona. Y sabe, era D.L. Moody, que era Billy Graham y Luis Palau de los 1800. Este joven nunca estudió. Y sin estudio, él fue y predicó y miles en Chicago, en Boston, allá en Inglaterra. Él fue miles, se entregaron a Cristo. Porque él tomó en serio esa declaración. Que el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un individuo que de veras se ha entregado completamente a Dios. Entonces, cuando él dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, eso es para todos nosotros. Dios te ha dado el don, Dios te ha salvado, Dios te ha dado su espíritu. ¿Qué vas a hacer con tu don? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Dios te quiere usar grandemente, hermanos. Nadie aquí puede decir, Dios no me puede usar. Porque Dios puede usar a cualquier persona aquí y hacer grandes cosas
a través de su vida. Vamos a poner de pies, y si alguien quiere pasar a recibir a Cristo, o tal vez de yo soy cristiano, yo quiero ser bautizado, quiero seguirle, o nada más que venir a orar aquí al altar, lo que tú sientes en tu corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu amor. Gracias Padre nuestro por tu palabra que hemos aprendido mucho hoy. Y todos tenemos, si somos salvos, tenemos ese don. Y debemos de avivarlo, Señor. Ayúdanos a no apagar ese fuego, sino queremos encenderlo más. Señor, haz arder nuestras almas, haz arder nuestros corazones. Darnos más amor por ti y por nuestro prójimo. Quita de nosotros toda timidez y cobardía. Haz de nosotros hombres y mujeres llenos de poder y de amor y de dominio propio. Más bien, llenos de tu espíritu. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.